Qué importante es tener un buen testimonio como servidor de la iglesia de Dios. En el capítulo 3 de Primera a Timoteo vemos algunos requisitos que Dios pone para aquellos que anhelan participar en el servicio de su iglesia. Y me encanta la definición que da la palabra de Dios de la iglesia. Dice que la iglesia es la casa de Dios, literalmente, donde Dios habita en este mundo, es la iglesia, que está compuesta por personas que ellos mismos son templo del Espíritu Santo. Así que la iglesia de Cristo es la casa de Dios, es un lugar sagrado, es un lugar solemne. Somos nosotros las personas que hemos creído en Jesús. Y dice que también es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia está llamada a conservar, a predicar, a cuidar la verdad del Evangelio de Cristo. Es el Evangelio que sana. Inmediatamente después menciona cuál es esa verdad, cuál es ese Evangelio. Dice que Dios fue manifestado en carne, hablando de Cristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese glorioso Evangelio es la verdad que la iglesia está llamada a conservar pura, a predicar a otras personas, y lo hace a través de servidores. Qué gran privilegio es ser un servidor de la iglesia de Cristo. Por eso es que se nos da una lista de requisitos que son ideales o son preferibles en el servidor cristiano. Y nos habla de dos tipos de servidores. Ese pasaje nos habla del que anhela obispado, o sea, ser pastor. Ahí la palabra significa un pastor, un anciano, un presbítero de la iglesia, uno de los oficiales principales encargado de pastorear y de enseñar y de predicar la palabra de Dios. Él supervisa el crecimiento espiritual y la vida de los feligreses, de los fieles. Es como el pastor general, el obispo, y el otro tipo de servidor es el diácono, que es una palabra bien general para referirse a toda clase de servidores. Y note usted que si usted estudia el capítulo 3 de Primera a Timoteo, se parecen mucho los requisitos, por mencionar algunos. Dice que el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. Tiene que ser una persona con un buen testimonio en su relación con el sexo opuesto, de preferencia que esté casado y tenga un récord de haber sido fiel a su esposa y un matrimonio ejemplar, ordenado. Nadie es perfecto, por supuesto, ¿verdad? Y podemos tener cosas en nuestro pasado, pero Dios quiere que el obispo dé un buen testimonio en esa área. Que sea sobrio, prudente, decoroso y hospedador. Una persona con una personalidad o con un carácter ejemplar, ¿verdad? Templado, moderado, no pendenciero, no dado al vino. Está diciendo que tenga dominio propio, que tenga disciplina propia en su estilo de vida. Es decir, nuestra vida privada sí debe ser sujeta a escrutinio cuando somos pastores. No podemos decir, como que fuéramos artistas de Hollywood, ¿verdad? Nadie se meta con mi vida privada, esa es mi vida amorosa. Si yo me estoy divorciando, me estoy recasando, si yo tengo esto y estos desórdenes, ¿verdad? Públicamente me exhibo haciendo cosas que no son ejemplares, pero nadie se meta con mi vida privada. Hay pastores que son así, pero eso no debe ser así. Dice aquí que debemos de dar un buen ejemplo, ¿verdad? No dados al vino, sobrios, prudentes, hasta en nuestra manera de responder con la sabiduría de Dios, nuestra manera de hablar. Hospedador, es decir, el amor al prójimo, ¿verdad? Apto para enseñar, que sea una persona que tiene el don de enseñanza, que logra que otros crezcan espiritualmente. No pendenciero, es decir, su carácter no debe ser una persona conocida por ser pleitista, sino una persona, un pacificador, ¿verdad? No codicioso de ganancias deshonestas, ni avaro. Es decir, el dinero no debe de estar en el corazón de este servidor, porque si es así va a estorbar su labor en la iglesia de Dios, porque ciertamente Dios le provee a su iglesia, y si el pastor es amante del dinero, lo va a ocupar para lujos, y no para poner otras iglesias o para llevar el evangelio a otros lugares.
Dice que tiene que ser amable y apacible, lo que decíamos, el trato con el prójimo, ¿verdad? Una persona agradable, llevadera, una persona que se nota que el Espíritu Santo ha puesto su fruto en él y su carácter es de bendición para los demás. Lo mismo habla, respecto al mismo obispo, sigue diciendo que tiene que tener su casa en sujeción. Si no puede gobernar bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Es decir, sus hijos deben de estar en sujeción. Debemos de pedirle a los pastores una gran sabiduría de Dios para ganarnos a nuestros hijos para Cristo, para que ellos sean testimonio y sean ejemplo, pero no exasperarlos, no hacer que los hijos ya no quieran nada con la iglesia, ¿verdad? Muchos pastores cometemos ese error y nos desbalanceamos, sino tener un equilibrio entre poderlos disciplinar, pero también el amor de Dios, el ganárnoslos como amigos, el que nos tengan la confianza, ¿verdad? El no afectarlos por ser ellos hijos de pastor, sino que ellos anhelen incluso el ministerio de su papá, anhelar el obispado, ¿verdad? Y pedirle a Dios que nos guarde de todo orgullo, que no seamos unos neófitos, que caigamos en la condenación del diablo. Por supuesto, un buen testimonio con la gente del mundo, ¿verdad? No puede ser el pastor alguien que en el mundo lo conocen porque tiene un terrible testimonio. Tal vez tuvo en el pasado, eso es diferente, pero que tiene todavía un mal testimonio en los negocios, queda debiendo, queda mal con sus compromisos, no honra sus deudas, entonces no tiene un testimonio idóneo. Y el perfil de los diáconos, de los servidores, se parece muchísimo. No dado al vino, no codicioso, ¿verdad? Que sean sometidos a prueba primero los servidores. Así que en una iglesia es un gran privilegio participar. En una iglesia vamos a poder servir a los demás y mostrar el amor de Dios. Al que está enamorado de Cristo le nace servir, pero es necesario ordenar nuestra vida para poder dar un buen testimonio en la iglesia de Cristo. ¿Saben qué es lo que más me gusta? Que todo ese perfil, todos esos requisitos, el único que los cumple a la perfección es Cristo. Nuestro obispo por excelencia es Jesús. Nuestro diácono por excelencia es Jesús. Nunca olvidemos que la iglesia de Cristo, por fe en Jesús, es justificada. Y por la misericordia de Dios, somos servidores de Él. Ninguno de nosotros merece. Si el apóstol Pablo, que escribió por lo menos 13 libros del Nuevo Testamento, él mismo decía que era el más grande de los pecadores, que le da gracias a Dios, al que lo fortaleció, dice que le tuvo por fiel, poniéndolo en el ministerio. Ninguno de nosotros realmente merece por sus propias obras o su mérito propio servir a Dios en su iglesia. Es por la misericordia de Dios. Así que, como una respuesta de gratitud y de amor al que nos tuvo por fieles, poniéndonos en el ministerio, santifiquemos nuestra vida, apartémonos, imitemos a Jesucristo y démosle gracias por los buenos pastores, buenos ejemplos. Nuestro pastor Francisco Carrá, en el caso de los hermanos de Sephardic Church, que es un hombre que cumple estos requisitos por la gracia de Dios. Marido de una sola mujer, sobrio, hospedador, no pendenciero, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, por la gracia de Dios. Entonces seamos imitadores de estos hombres como ellos lo son de Cristo.